Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a este congreso. Es un gran honor. Y voy a... Un momentito aquí. Ok. Los que les voy a tratar de resumir es mis investigaciones, pero más que todo lo voy a enfocar a lo que he estado haciendo más recientemente con café. Pero mucho de los, digamos, antecedentes de lo que voy a hacer con café o de lo que estoy haciendo con café ha sido con otros proyectos. Entonces, en general, los objetivos de mis investigaciones han sido lo que es mejorar la salud, el crecimiento de cultivos agrícolas y, bueno, forestales por medio del uso de fitobiomas benéficos que provienen de los bosques naturales. Algunas personas les han llamado probióticos vegetales, aunque puede ser que hay personas que no les gusta usar esto, pero bueno, más o menos esa es la idea general. Me he enfocado mucho con tricoderma y bueno, no tengo que hablar mucho sobre este grupo o este género de hongos, pero algo que tal vez ustedes no saben o no conocen mucho es que tricoderma es posiblemente el endófito cultivable más común en la albura de bosques o de árboles en bosques tropicales naturales. Entonces, antes del 2003 se pensaba que tricoderma estaba más que todo en el suelo, en otros hongos, pero a partir del 2003 con investigaciones de Harry Evans y luego con las cosas que yo hice o que he estado haciendo, es posiblemente el endófito más común. También, por ejemplo, les voy a mostrar algunas de los, digamos, resultados de lo que hemos colectado en diferentes plantas o más que todo árboles, como pueden ver aquí, en lo que es bosque natural, lo que está en verde, y lo que han sido en plantaciones. Podemos ver que tricoderma es muchísimo más frecuente, más abundante en bosque natural que en las plantaciones. Además de eso, ya entrando un poquitito en lo que es el micobioma o el fitobioma, podemos ver que, por ejemplo, en bosque natural, que son, digámosles, enemigos naturales o en este caso micoparásitos o hongos entomopatógenos son mucho más abundantes, más comunes en bosque natural que lo que hay en plantación. Entonces, digamos, lo que estoy presentando aquí es lo que había hecho con el árbol del caucho, con Hevea brasiliensis. Entonces, en eso se basó mucho de lo que estoy haciendo actualmente. Y pues bueno, tricoderma también se encuentra en el suelo, en material vegetal en descomposición, en otros hongos. Por supuesto que no tengo que hablar mucho sobre su potencial como controlador biológico. Pero, ¿por qué nos interesaría tener, digamos, una tricoderma o controladores biológicos, digamos, hongos, que sean endófitos? Algo muy sencillo es lo que se ha estado o que se estuvo haciendo con Theobroma cacao y Hevea brasiliensis que hicimos nosotros. Lo de Theobroma cacao fue Harry Evans y Brian Bailey, que ellos comprobaron que al inocular las semillas o el suelo, digamos, con unas tricodermas endofíticas, ya cuando crecía la plántula, pues se podía comprobar que estas tricodermas podían colonizar casi que sistémicamente estas plántulas. Entonces, claro que le podemos ver el beneficio, porque conforme la planta va creciendo, el endófito también va creciendo con ella, y le va proveyendo una protección más duradera y digamos, más sistémica. En general, lo que he estado utilizando para mis investigaciones es, más que todo ahora para lo que es el proyecto de café, es la recolección de hongos endófitos en Rubiaceae, que es la familia del café, pero silvestre. ¿Por qué no voy a ir a África a recolectar estos hongos asociados a Coffea? Bueno, primeramente, si los quiero aplicar en Costa Rica, ya ustedes se podrán imaginar las dificultades que sería recolectar estos hongos allá, llevarlos a Costa Rica y tener que aplicarlos en los cultivos. Entonces, la idea es aprovechar la biodiversidad de Costa Rica, o bueno, se puede, por supuesto, que esto trasladar a otras partes, pero digamos en este caso era Costa Rica, de la gran diversidad que hay de esta familia Rubiaceae.
Entonces he estado estudiando el fitobioma, pero más que todos los hongos cultivables, y también utilizando lo que es metagenómica o el metabarcoding con la región del ITS. Por supuesto que todo lo hemos identificado molecularmente, tenemos varios miles de cultivos de hongos endófitos. Hemos estado haciendo genómica, ahorita les voy a contar exactamente para qué, metabolómica también. Por supuesto que hemos estado haciendo pruebas de antagonismo in vitro y en la planta, ensayos de promoción del crecimiento y también ensayos de estrés hídrico. Resultados de lo que es el microbioma hasta el momento, hemos recolectado endófitos de aproximadamente 30 especies de rubiácea. De hongos cultivables tenemos más o menos unas 600 especies o lo que llaman unidades taxonómicas operacionales. Esos 600 especies pueden ser, tenemos varios, como les digo, miles de cultivos, pero solamente unas 600 especies. En lo que es el metabarcoding tenemos aproximadamente 3.800 especies. Dentro de lo que hemos recolectado de esta microbiota natural, digamos, o silvestre, tenemos varios géneros interesantes como antagonistas y que también pueden tener un potencial entomopatogénico. Por ejemplo, bueno, tricoderma, como les descontaba. Tenemos simplicillium, purpureocilium, lecanicilium, que algunas de estas se han conocido como que pueden controlar la roya del café, otras que pueden ser patógenas de insectos también. Entonces, en esas estamos probando todos estos diferentes endófitos. Entonces, bueno, vemos que podemos poner el ejemplo de tricoderma. Entonces, bueno, tricoderma es tan común en los bosques naturales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función dentro de las plantas? Entonces, para esto hemos utilizado varios tipos de herramientas. Por ejemplo, una es la filogenética, que la podemos utilizar para predicciones o como una primera manera. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol filogenético de tricoderma, donde hay más o menos unas 150 especies de tricoderma. En este estudio lo que hicimos fue una reconstrucción de caracteres ancestrales, donde podríamos predecir el modo nutricional. Entonces tenemos clados, donde hay saprófitos, estos que están en azul, y tenemos clados de, digámosles, micoparásitos o antagonistas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta filogenética para predecir una función? Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos que recolectamos aquí esta muestra, aquí tenemos a tricoderma con sus esporitas verdes, ¿ok? Y lo vemos en esta madera en descomposición, entonces alguien puede decir, ah, no, es un saprófito. Pero cuando lo identificamos, cuando lo identificamos, nos damos cuenta que está en un clado de los que son micoparásitos o antagonistas. Entonces ahí podemos predecir y decir, bueno, yo creo que no es saprófito, más bien es realmente un micoparásito. Y ya podemos después comprobar esto, tal vez in vitro o in planta, y realmente nos damos cuenta que sí, que esta herramienta puede ser muy útil para una primera etapa de selección de hongos con potencial. También podemos utilizar herramientas genómicas. Por ejemplo, secuenciamos el genoma de Trichoderma endophyticum, una especie que yo describí hace unos años, que se ha encontrado solamente como endófita. Algo que encontramos interesante, pues como les decía, no se puede primero saber qué es lo que está haciendo dentro de la planta, pero al secuenciar el genoma podemos ver que más o menos un 91% de los genes regulados positivamente en Trichoderma harzianum también están en Trichoderma endophyticum. O sea que son bastante parecidos en lo que son genes de micoparasitismo. Entonces con eso podemos todavía, digamos, apoyar más nuestra hipótesis de que Trichoderma endophyticum es una especie posiblemente micoparásita.
Estamos en el proceso de secuenciar mucho más genomas de tricoderma y de otros endófitos. Hasta el momento tenemos unos 40 genomas de tricoderma. Dentro de esos van algunos endófitos y también estamos secuenciando otros genomas de otras especies de endófitos que no son tricoderma. También estamos utilizando metabolómica porque pues sabemos que los metabolitos secundarios muchas veces o la antibiosis es un mecanismo importante en las interacciones con patógenos o tal vez hasta con otros hongos endófitos dentro de las plantas. Tenemos un proyecto donde estamos estudiando los diferentes repertorios o los clusters de metabolitos secundarios en tricoderma y también en otros endófitos. Tenemos muchos resultados interesantes, pero les voy a comentar algo, pues poquitito, ¿verdad? Aquí tenemos un árbol filogenómico, ¿okay?, de tricoderma. Aquí algo que es interesante es, bueno, primero veamos estas barras que están aquí, ¿verdad?, a la derecha. Lo que está en verde claro son los clusters que son únicos, ¿verdad? Clusters de metabolitos secundarios que son únicos, y los que están en verde oscuro son los que son compartidos. Podemos ver, si nos regresamos un poquitito y recordamos aquel árbol filogenético con la reconstrucción de caracteres ancestrales, teníamos los clados de saprófitos y los clados de micoparásitos. Entonces aquí tenemos un clado de saprófitos donde no hay mucha, digamos, diversidad, por decirlo así, de metabolismo secundario o de metabolitos secundarios, y eso se puede comparar, por ejemplo, con otras especies que sí se conocen como micoparásitas, donde tienen muchísima más diversidad de metabolitos secundarios, y claro que esto se puede correlacionar o relacionar con su capacidad de interactuar con otros hongos, como micoparásitos, como en antibiosis, con tal vez varios diferentes tipos de hongos. Entonces tienen, por decirlo así, una palabra, como un arsenal químico mucho más amplio para poder competir con otros organismos. También dentro de esta historia de las interacciones en lo que es la parte metabolómica, hicimos un proyecto con un pequeño estudio con compuestos volátiles. En este caso utilizamos el endófito Daldinia, que recolectamos de Rubiaceae silvestre, el patógeno de café, Mycena citricolor. Hicimos las interacciones, por supuesto, de Mycena con Daldinia in vitro, con solamente los compuestos volátiles. Entonces encontramos, aquí está el mapa de calor y los PSA, donde vemos, por ejemplo, los compuestos, los volátiles en Mycena citricolor sola, y aquí arriba podemos ver a Mycena citricolor sana, ¿verdad?, las cabecitas y el micelio normal. Aquí está Daldinia, los compuestos que produce Daldinia sola, y luego lo que es la interacción. Entonces, hay compuestos volátiles producidos por Daldinia, que son fungistáticos y que además están, como pueden ver, causando en cierta manera deformaciones, tal vez como una necrotrofia de las hifas y de las cabecitas, donde las cabecitas ya no van a germinar más. Entonces, además de eso, vean qué interesante también, los compuestos que se producen son totalmente diferentes. Entonces, las interacciones de los endófitos con posiblemente otros endófitos dentro de las plantas o con patógenos que afecten, pueden hasta afectar el mismo metaboloma de la planta. Y podemos ver que hay cosas que son bastante únicas en estas interacciones. Aquí, esto es algo que todavía está como muy fresco, ¿verdad? Lo que es la parte metabolómica, y compararlo con las comunidades fúngicas o los fitobiomas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos extractos de hojas de diferentes subfamilias de rubiáceas detectados por metabolómica, y podemos ver que se segregan por las diferentes subfamilias. Son bastante diferentes los metabolitos. Estos es lo que son las comunidades fúngicas o digamos el micobioma.
A pesar de que se ve traslape aquí entre las diferentes subfamilias, cuando se hace un análisis estadístico, se puede ver que las comunidades fúngicas son diferentes entre diferentes subfamilias. Entonces, en estas estamos de ver si realmente los endófitos están contribuyendo o están afectando el holometaboloma de la planta, ¿verdad? El holometaboloma es los metabolitos de la planta, los metabolitos de los hongos, hasta bacterias y yo qué sé. Entonces, todavía estamos viendo cómo contribuyen los endófitos a esta historia. En toda esta parte también de determinar las funciones de estos hongos endófitos, pues por supuesto hacemos nuestras pruebas in vitro y en la planta, y en esto pues ya llegamos a la parte pues digamos de cómo estamos aplicando esto ya en el campo. Entonces aquí les voy a mostrar más que todo lo que hemos hecho con café, aunque también les quiero mostrar, porque esto fue un pequeño estudio que hicimos para comparar diferentes tricodermas de preparados comerciales, digamos, y las que nosotros tenemos endófitas. Lo utilizamos contra dos patógenos, en esto no es de café, ¿verdad? Pero nada más para que puedan ver la diferencia, cómo los endófitos reducen el crecimiento, en este caso, de Phytophthora. Entonces, vean los endófitos, este es lo que es el crecimiento de Phytophthora. Entonces los endófitos en general son mucho mejores que los preparados comerciales. Okay. Aquí contra Fusarium solani podemos ver igual que los endófitos en general son mucho mejores que los preparados comerciales que hay por ahí. Bueno, por aquí hay uno que es bastante bueno, pero bueno, en general, ¿verdad? Mucho mejor. Ok, ya volviendo al café, hicimos pruebas de varios endófitos en contra de Coleotricum. Hicimos un montón de pruebas, pero aquí les voy a mostrar solamente, ¿verdad? Por decirlo así, las que funcionaron mucho mejor. Aquí pueden ver en este gráfico que los que han funcionado mejor son las tricodermas, con inhibiciones del crecimiento de 40 hasta 65% más o menos. Entonces, con muy, muy buenos resultados. Y bueno, por aquí hay hasta una especie de tricoderma que es nueva. Si comparamos con las tricodermas, estas tricodermas endofíticas, junto con los fungicidas, pues podemos ver que en algunos casos se comparan bastante bien a algunos de los fungicidas que son muy usados en el cultivo del café. Estos son los endófitos en contra de micenas y tricolor. Igual tenemos que las mejores, que funcionan mucho mejor, son las tricodermas, y donde tenemos hasta inhibiciones del crecimiento de 70%, que es bastante bueno para un controlador biológico. Igualmente aquí, el crecimiento, la inhibición del crecimiento, muy buena con tricoderma y se compara con algunos de los fungicidas que se utilizan mucho en el café. Lo que estamos haciendo en planta, eso es algo que comenzó un poco, digamos, más recientemente, entonces todavía no tenemos como resultados de plantas adultas, pero les voy a mostrar resultados bonitos que tenemos hasta el momento. Entonces lo que hemos hecho es, bueno, aquí, por ejemplo, sembramos la semilla, al momento de sembrar la semilla, bueno, unos días antes, se aplica el tricoderma, en este caso. Conforme la planta va creciendo, la plantulita va creciendo, pues se cree, ¿verdad? Que la tricoderma o el endófito va creciendo junto con la planta, ¿verdad? Luego eso se comprueba, se vuelve a reaislar el endófito de las plántulas para comprobar que realmente la tricoderma está creciendo allí, y lo hemos comprobado. Entonces, bueno, los primeros, como les decía, como estamos viendo todo el proceso desde que se siembra la semilla y pues veremos hasta ya cuando sea adulto y todo, entonces ahorita tenemos resultados de lo que es el proceso en vivero. Entonces, aquí están algunos resultados de lo que es reducción del mal de tayuelo. Entonces, la mitad de las semillas se trataron con Trichoderma rifaí, un endófito.
Y la otra mitad de la semilla se trató con un fungicida, que es lo que normalmente se utiliza en café, que bueno, el nombre comercial es Rizolex. Se probaron en 4 variedades de café. Aquí podemos ver a la derecha las semillas podridas, digamos, o las plántulas enfermas o con mal de tayuelo, ¿ok? Y a la izquierda, pues las plantas sanas. Podemos ver que es bastante claro que el Trichoderma rifaí funciona mucho mejor para la reducción de lo que es el mal de tayuelo en las 4 variedades. Ha funcionado muy bien para la promoción del crecimiento. Aquí a la derecha arriba hicimos una pequeña prueba con culantro. Podemos ver que el culantro con endófito tiene un mucho mejor crecimiento y biomasa comparado con las que no son endófitos. Y luego en café, por supuesto, aquí esta plantulita o esta de aquí, donde el crecimiento se ve mucho mejor. Y bueno, esto apenas anoche me llegó, ¿verdad? Mi estudiante me mandó esto, entonces aquí tenemos para que vean rápidamente que los resultados definitivamente con las tricodermas o con las plántulas inoculadas con endófitos tienen muchísimo mejor crecimiento en el largo, en el peso, el largo de la raíz, es muchísimo mejor las que son inoculadas con el endófito. Otra cosa interesante fue las pruebas de estrés hídrico. Investigaciones. Vamos a seguir con nuestras pruebas sin planta. Queremos hacer todo el proceso. Por ejemplo, tenemos que esperar todavía un poco a que estén listas, digamos, plantas adultas o un poco más crecidas, por decirlo así, para poder empezar a inocularlos con los patógenos. Y pues con también dentro de 1 año y medio, más o menos, 2 años, poder ver cómo, digamos, influencia la productividad del café. Queremos hacer también etiquetado con la proteína fluorescente verde para poder ver exactamente cuál es la ruta de colonización de la tricoderma. Todavía no se sabe muy claro, han habido varias especulaciones, entonces en esas estamos en el proceso de esta etiquetación para ver exactamente qué son los tejidos o cuáles son los tejidos que coloniza y todo este proceso. Queremos hacer antagonismo multiespecies porque la idea es en algún momento pues tratar de imitar ese fitobioma benéfico que se encuentra en los bosques naturales. Entonces tengo un estudiante de doctorado que está haciendo las interacciones multiespecies con varios endófitos y ver cómo influencia el metabolismo, los metabolitos secundarios y además de eso el antagonismo. Y bueno, estamos trabajando con la industria o con una cooperativa de café allá en Costa Rica, donde estamos, por supuesto, en el proceso de un producto que les pueda servir a los agricultores. Y pues bueno, con eso termino. Tengo muchos agradecimientos, por supuesto, muchísimos estudiantes, colaboradores, financiamiento. Y entonces son muchísimas personas realmente a lo largo de los años que han colaborado con estos proyectos. Y pues con eso me despido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Echeverri, por su excelente presentación. Procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos la siguiente. ¿Tienen alguna formulación en base a tricoderma? Con los endófitos todavía no. En esas estamos. Esa fotografía que mostré ahí es de un producto que ya ellos tenían con una tricoderma que mandaron a pedir a otro lugar. Pero en este momento estamos en el proceso de la formulación. Todavía no tenemos el producto, pero sí ya se está produciendo, bueno, de una manera artesanal por el momento, ¿verdad? Con las bolsas de arroz, etcétera. Y entonces ya se tiene en cierta manera ya se ha formulado, pero no tenemos el producto. Pero sí ya se ha estado
en cierta manera distribuyendo a los diferentes productores de café, algunos selectos para que lo utilicen. Bueno, y en esta misma línea, si la parte más crítica es la característica endófita, ¿cómo se puede masificar este proceso a nivel industrial? Digamos que lo que yo visualizo es tener un producto. ¿Okay? Entonces, se tiene un producto que son un montón de esporas o conidios, ¿verdad? Digamos que conidios de tricoderma, pueden ser otros endófitos en algún futuro, y se aplica el momento de la siembra. Entonces, se aplica, entonces ya las plántulas que vienen, o sea, que se van a luego a repartir o vender o lo que sea los productores, ya van a venir con los endófitos, ya van a venir inoculadas. Entonces, esa es la manera, en cierta manera, de masificarlo al nivel de lo que es el vivero. ¿Cómo masificar el producto? Eso es otra cosa que pues todavía no hemos avanzado con esa parte. Vamos a colaborar con un centro ahí de biotecnología en Costa Rica para ya producir eso como en unos tanques de fermentación grandes, pero eso todavía no lo hemos hecho hasta pues tener todas las pruebas en planta pues, bastante avanzadas. En el caso de la roya, ¿cuál es el controlador biológico que mejor resultado ha presentado? Por ejemplo, nosotros hasta el momento no hemos hecho pruebas con la roya porque hay que todavía esperarse a que las plantas estén un poquito más maduras, por decirlo así, para poder inocular la roya en las plantas. Entonces, nosotros no hemos hecho pruebas. Dentro de los hongos que hemos encontrado, que queremos probar, son, por ejemplo, Simplicillium, Lecanicillium, y también queremos probar pues algunas tricodermas. Pero eso todavía, dentro de las cosas que nosotros tenemos, no puedo responder esa pregunta todavía. Perdón. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas, pero debido al tiempo, ahí se las vamos a hacer llegar. Hay que, por favor, nos las pueda responder para que ya las podamos socializar a los asistentes. Muchísimas gracias por su presentación y participación. Muchas gracias.